Hola a todos y bienvenidos aquí a otra charla más que voy a tener con Berito. Hola Berito. Hola, hola. Y al tiro, antes de que escapen, dejamos aquí una invitación nueva para ustedes. Y es que en este video o por Facebook o Twitter, pero haciéndonos saber que es para esto, nos envíen temas o preguntas que ustedes quieren que respondamos o abarquemos en este tipo de video. Si Ujú. ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta interesante o que les gustaría que nosotros respondiéramos de alguna manera u otra sobre géneros de literatura o sobre eventos que ha ocurrido relacionados con la literatura o la creación de libros o la crítica de libros, lo que ustedes quieran, nosotros felices de ocupar la duda de ustedes. De tomar esa Claro, duda tomar esa duda y o esa aprovecharnos inquietud. y hacer un video de ello. Ujú. Siempre desde la postura que aquí Verónica, ella es profesional del área de fomento infantil juvenil, pero se reconoce como no una investigadora, no una académica, por un lado. Y yo soy creador, yo he publicado libros, estoy tratando de publicar otro, pero ambos lo estamos tratando de tomar un punto de vista de una conversación con ustedes y no como un simposio. No Claro. queremos decir aquí que tenemos una verdad absoluta para nada. Ujú. Va a tener que ver con lo que nosotros sabemos y lo que nosotros podemos también aprender a través de ustedes. Así que no buscamos decir, sí, háganos las preguntas porque nosotros sabemos todo. No, no va por ahí. Nosotros tenemos la respuesta a sus dudas. Claro, no va por No, ahí. Es no. simplemente para que entablemos un espacio de conversación con ustedes. Ujú. Y para que nosotros tengamos temas para charlar también. Claro. Porque la imaginación se nos acorta rápido. Se acaba, digamos, sí. Claro. Así que ahora yendo al tema, Berito, de lo que vamos a conversar es la importancia, o si es que hay una importancia con respecto a los clásicos, Ajá. y, y no con respecto a los clásicos así como abstractamente, sino decir, tenemos una responsabilidad o una obligación como persona de leer los libros que son considerados clásicos. Ujú. ¿Qué opinas tú? O definamos clásicos, partamos Sí, de eso. podríamos comenzar por definir clásico. ¿Qué entiendes tú por un libro clásico? Me tiraste la pregunta de vuelta. Te Ocupaste. ibas introduciendo tanto el tema que dije que siga de largo. Mira, clásico yo lo entiendo como libros que han marcado la historia de la literatura o incluso la historia de la humanidad, por eso es importante la literatura, y que son leídos y rescatados por lo mismo. De Ujú. alguna manera son parte de la cultura general humana Ujú. y tienen ese valor. Claro. Entonces podemos tener clásicos desde Homero, podemos tener clásicos, saliéndome un poquito de la literatura, se podría decir que clásicos que tienen que ver como lo que es la épica Gilgamesh de Babilonia, Ujú. hasta, bueno, el Quijote y más adelante al Señor de los Anillos. Hay clásicos que se están forjando ahora, parece que Los Pilares de la Tierra va a ser un clásico de literatura inglesa. Ujú. O tenemos a El Socio de Genaro Preto, que es un clásico de la literatura chilena. Ujú. Gracias por la recomendación a todo esto de nuestros amigos de Ojo en Tinta. Aprovechando, claro. Claro. Si no han visto la recomendación de ese libro, les dejamos los links a todos estos libros que hemos mencionado que hemos hecho recomendaciones. Ujú. Entonces eso es un clásico. Ya, estoy bastante de acuerdo contigo. Me gustaría comentar aquí que si bien tú has remarcado que yo soy especialista, yo no me dedico a investigar constantemente de estos temas y sé que hay mucha teoría al respecto. Y puedo incluso, si a alguien le interesa el tema, tal vez, si me preguntan, puedo recomendar algunos autores para leer al respecto. Pero la verdad es que para mí un clásico es un libro que, como tú dijiste, prácticamente marca un hito o se convierte en un hito de la historia de la literatura o de la época, como puede ser el caso de, inventó Martín Rivas, en el caso de Chile, de Blest Ujú. Gana, que es un libro que bastante novelado, digamos, pero marca un punto en la historia de Chile y noveliza la historia de Chile y logró trascender para seguir siendo una referencia de la época hasta el día de hoy. Ujú. Ahora, un clásico por lo general también implica una buena calidad, porque tal vez hubo muchos contemporáneos a Blest Gana y él fue el que sobrevivió, casi como el más Claro. apto siguió adelante. Claro, una especie de selección natural. Bueno, Exa- es memética, es memética ese tema. Pero ese es otro. Eso da para otro tema, Sí. da para harto. Entonces, sí, efectivamente, bajo mi punto de vista también, son obras que han marcado momentos importantes en la historia, desde casi prehistoria si existiera la escritura desde ese entonces, y que hasta el día de hoy se consideran por su calidad, por lo que representaron en la época, y muchas veces más que por el contenido, un poco por lo que representan, pero ya a nivel de como de moral o de valores, Ujú. como puede ser el caso de novelas como El viento entre los sauces
de literatura infantil inglesa o de Estados Unidos, no me perdón. Anglosajona. Bueno, del mundo angloparlante, exactamente. Porque el otro, el paralelo, lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, ya ese es otro tema. También me estoy enfocando demasiado en algo muy pequeño. Que al final se usan como libros para enseñar valores. O tal vez incluso El Señor de los Anillos se puede usar como un libro también de valores, de lealtad, de temas que al final trascienden y van más allá de la época, y uno no necesita saber el contexto de Tolkien o saber que en verdad fue escrito en época, creo que posguerra, claro, O sea, post-segunda. se podría decir que es posguerra porque en realidad es un escrito que fue como casi toda su vida, pero Claro, muy influido posguerra. claro. Y que son libros que se pueden sacar de su contexto también y de por sí son muy valiosos por lo que traen en sí. Un poco como también tal vez Madame Bovary, de literatura francesa, que el libro en sí uno ya puede salirse un poco del contexto y trae mucho. Claro. La gran pregunta es, ¿vale la pena leer eso? Porque, digamos, como dijiste tú, hay un grupo de libros y autores de los cuales, conforme pasa el tiempo, uno o unos, pero normalmente uno de ellos va a ser el que se destaque y su obra precisamente que le dé el nombre a él. Ujú. Porque muchas veces pasa también que es una obra la que uno conoce de él, o que sabe que es del clásico ese autor, Sí, y hay otras que son muy buenas, pero normalmente se dejan de lado. sí. Entonces, si que uno dice, bueno, pasa eso, quiere decir que hoy en día está pasando. Ujú. Y quiere decir que hoy en día también se están revisitando lo que son estos dilemas morales, valóricos o históricos, o también de relaciones sociales, Ujú. interpersonales, introspectivas, etcétera. Claro. Todo lo que podemos encontrar en diversos clásicos debe estar ocurriendo ahora. Y la gracia es que los clásicos marcan tal vez un punto histórico, pero muchas veces también es un punto de revisitar lo que ya se había visitado anteriormente, desde la pintura rupestre hasta hoy en día ya, digamos, la literatura digital. Claro, y un poco también lo interesante siempre de los clásicos es que te permiten siempre reflexionar sobre la humanidad o sobre Claro, uno mismo. pero lo que ¿Mm? voy yo ¿Mm? es, ¿por qué es importante? O sea, si es que hoy en día hay una oferta muy grande de libros en los cuales yo puedo encontrar eso, y estoy en un punto ya tal vez que pasé la parte cultural, entre comillas, en el colegio y tal vez en la universidad, en que dicen, ¿sabes que tú deberías leer 1984 de George Orwell porque es un clásico por todas estas razones importantes? Y deberías leer, ojalá, fragmentos del Quijote, porque hoy en día ya no lo van a leer completo normalmente. No, es Pero una selección de claro, capítulos. una selección, y una selección de la Ilíada y de la Odisea. Ahora yo, como alguien liberado de esas De esas cadenas. cadenas culturales, ¿es importante o no importante en realidad decir, ¿sabes qué? Voy a leer a Charles Dickens o voy a leer a Dostoyevsky? ¿Es relevante o no es relevante? El hecho de que sea un clásico, dices tú. No. Los clásicos, por nuestra definición, son relevantes. Ajá. Yo estoy diciendo, ¿es relevante yo como persona tener que leer? O sea, ¿es para mí relevante en realidad? O sea, Ah, aquí, a lo que estoy tratando de ir yo es, ¿hay alguna razón para decir, sabes que tú deberías leer clásicos en vez de estar leyendo Divergente y los Juegos del Hambre y El Tiempo de la Costura, que son puras cosas contemporáneas? Eso es futuro, porque hay gente que es como, no, tú deberías leer los clásicos. Y hay claro, gente que no. los que han trascendido y... Claro, y Ujú. hay gente que... Entonces acá yo tiro la pregunta. Sí, es así. En realidad es intermedio. Es que también entra un tema bastante como relevante aquí, que es ¿qué clásicos? Porque yo creo que es imposible leer todos los clásicos de la Durante partida. literatura, entonces hay que entrar a seleccionar más encima. Ujú. Y uno puede decir, ya, tú deberías leer los clásicos, bueno, ¿qué clásicos? Y entramos en el por qué. Eso me gustaría dejarlo por último en pausa o de haber planteado la inquietud. Ujú. Pero mi punto de vista es que uno debería leer lo que tenga ganas de leer de partida. Y si eso es contemporáneo, que me gustaría aclarar que por supuesto que hay literatura contemporánea que va a perdurar y en el futuro será clásica, pero ahora en este momento no lo es, Ujú. porque no se considera porque es muy nueva. No ha pasado la prueba del tiempo, entre comillas. Que eso es lo que le da el toque, Ujú. casi. O sea, no creo que Madame Bovary en su época, me puedo estar equivocando, pero no creo que lo hayan considerado un clásico en el momento. Claro. Tuvo un gran impacto, pero ¿Tú te das cuenta que lo que le da el toque suena muy, muy gastronómico? Es como que si que pasa tiempo, ahora el libro le siente olor a albahaca, no sé. O algo es como el así. vino, es como Claro. cosecha del 1980. Así Claro, que interesante, pero aquellos que no le dan toque se avinagran. que a las hojas todas manchadas y no se Claro. pueden leer llenos de hongo.
A ver, sí me parece interesante que haya una formación cultural, como llamaste tú, en el colegio, en los estudios de los primeros años de vida, digamos, la formación, porque los clásicos también se dan a leer por ampliar el mundo un poco, por ampliar los conocimientos. Ahora, eso sí se puede lograr con literatura contemporánea también, o con Ujú, tal vez incluso literatura antigua, que no es considerado un clásico, pero que sí se da a leer. O como pasa incluso, he leído en un par de artículos en que hacen listas de libros de grandes autores cuyos clásicos no son las mejores obras. Por ujú, ejemplo, Gran Gatsby no es la mejor obra de Fitzgerald, ujú, eso es lo que plantea la lista. Y tal vez alguien dice, ok, entonces yo en el colegio les voy a dar a leer algo distinto, otra obra de este mismo autor. ujú, Y nos está dando un clásico a leer. Y tal vez cumple el mismo rol o mejor. ujú. Entonces, siento que es importante sacar la etiqueta de clásico y nosotros evaluar por nosotros mismos si el libro vale la pena o no, si nos gustaría recomendarlo o no, si se debería leer o no, qué objetivos, por qué queremos dar a leer el libro, qué buscamos en un libro y recién ahí decir, ah, ya, pero esto es un clásico, tal vez podría considerarlo, tal vez no. Me parece bueno que haya clásicos en la formación cultural de una persona, Ujú. pero no tiene que ser una obligación. Y también por clásicos muchos jóvenes y niños a veces entienden como, ay, qué latas del año de la Coco, ay no, qué Claro. fome. Y a veces sí, a veces son fome los clásicos, o sea, tal vez tienen una calidad cultural, o digo, una calidad de literatura muy buena, pero tal vez no son atractivos tampoco. Claro. O sea, al fin y al cabo tú estás diciendo, es importante el porqué de qué estás leyendo, la función que quieres cumplir frente... por una parte tú en el colegio, no era yo le dije fuera del colegio, pero no importa, es buen tema igual, pero al fin y al cabo sí que es ampliar el mundo y también es dar una base cultural. Ujú. Es enfocarse en la función y el objetivo de la lectura más que si es que es clásico o no. Y puede que enfocándose en el objetivo, bueno, casi todos sean clásicos. Pero estás diciendo que la etiqueta clásico es con lo que vino, entre comillas. O sea, sé que yo recomiendo un libro, tú no lo harías porque digas, no, es que es un clásico, sino que es como, ¿sabes qué? Y además es un clásico. O sea, Sí, por claro. todas estas razones. Y además es considerado un clásico. Claro, claro, es un extra, es casi como la guinda de la torta, pero no es la torta entera. Ya. ¿Y qué me dirías si que yo te dijera, sabes que sí, estoy de acuerdo contigo, yo también recomiendo así, pero me parece que, o sea, que se está perdiendo la persona al leer ya toda esta nueva ola de ciencia ficción juvenil, como lo que son los libros, los de Juego del Hambre, Divergente, Ujú, Maze Runner, sin entrar a hablar de la calidad de cada uno de ellos, ujú. pero es un poco la temática, ciencia ficción juvenil y como aventura. Decir, sí, pero ¿sabes qué? Para que tú disfrutaras eso, deberías, entramos a la palabra deberías, o sea, es Mm, como una obligación. una obligación, una responsabilidad de la persona leer Un Mundo Feliz. Ajá. O leer, ¿cómo se llama? 1984. Ujú, O en ese sentido, si quieres leer a Ernest Klein, por ejemplo, quieres leer Ready Player One, ujú, decir sí, pero tú sabes que deberías leer entonces Fahrenheit 451. ujú, O sea, hay un componente en el cual yo podría decir, no, porque yo podría evitar decir es un clásico, ujú, pero decir, ojo, porque tú estás leyendo esto y tú podrías verte enriquecido con ello. ujú. Yo creo que si le recomiendas un mal libro, igual lo está enriqueciendo la experiencia de la persona, porque puede compararlo con algo y si es un mal libro, ¿cachai? Pero va más allá si es que es clásico o no. Pero cuando se transforma no, es que sabes que es una responsabilidad tuya leer este auto si te interesa. ¿Tú crees que eso se podría dar en ciertas circunstancias? ¿Lo podríamos avalar o tú crees que es caer de nuevo en el problema de decir como, no, es que es un clásico y es el referente? O sea, es un poco de todo, no es una respuesta así como absolutista, pero primero, yo no siento que nadie deba leer nada. Sí recomiendo. Y puedo dar una recomendación así como que en inglés se dice como te recomiendo fuertemente que leas esto, Ujú, porque realmente te va a ayudar, te va a enriquecer la lectura, te va a complementar toda esta lectura que estás llevando. Y eso es súper importante diferenciarlo del deberías. ujú. Siento que estamos viviendo una época mucho más atractiva para los lectores en que se permite una mayor libertad. No sé si usé esa palabra recién. No sé, pero estaba Eh, bien. No vaya libertad. O sea, el lector se puede dar el gusto de leer lo que quiera prácticamente. Ujú, Y hay mucha literatura ahora para todos los gustos. Están, claro, los clásicos, pero también están saliendo
como decías tú, en cada momento, o sea, digo yo, pero están saliendo libros como los que mencionabas, como Maze Runner o Divergente o Los Juegos del Hambre, por montones. Entonces se están explotando partes de la literatura que tal vez están teniendo un boom de nuevo que tuvieron en los 70, por decir, con autores como Asimov, Bradbury. Antes, de hecho, esos Sí, autores son de los 50 más o menos. sí, claro, claro. Entonces se podría pensar que incluso estamos como volviendo a vivir un boom de la ciencia ficción y hay gente que me puede decir, no, pero es que la calidad de estos libros es nada que ver. No, ahí habría que comparar caso por caso, Claro, pero mi énfasis siempre está en la recomendación misma. perfecto. Nunca decir, sabes que tú tienes que leer esto, porque si estás leyendo ciencia ficción, tienes que leer primero esto, porque si no, no vas a entender nada, o vas a tener un punto de vista muy pobre. No, no, para nada. Y también esa es la gracia, que hoy en día tenemos que tratar de invitar a los lectores a que se sientan atraídos. Y eso es lo que tanto me gusta a mí de la rama en la que me especialicé, que es el fomento lector, Ujú. entre paréntesis infantil y juvenil. Pero invitar a la gente y casi como vender este producto. Es decir, mira, tenemos todo esto de literatura. Y muchas personas también tienen el enfoque de decir, bueno, incluso pueden comenzar con novelas como Crepúsculo, Juegos del Hambre, estos que se leen más rápido, Ujú. que hay gente que incluso los mira un poco en menos, no es mi caso, y que con eso pueden entrar a literatura más profunda o a los clásicos, etcétera. Es una opción. Tal vez no se llegue más allá, pero la cosa es disfruten la literatura, disfruten lo que hay. Ujú. ¿Te fijas? Claro. Ahora sí, es muy rico poder recomendarle a alguien un clásico. Sí, yo estaba pensando en cosillo, o sea, no es que este tema no va en contra de los clásicos para nada. Yo creo No. un libro sea considerado un clásico, yo creo que es un premio al libro. ¿No? Pero yo creo que habría que dejarlo ahí. Es como, ¿sabes qué? Es un clásico, ¿cachai? Es como, entre comillas, bestseller. Solo que hay gente que critica más el concepto de bestseller porque no implica calidad, sino que implica volumen de venta. Pero también hay algo curioso ahí, y lo pensaba con respecto a lo que decías de los Juegos del Hambre y Divergente. Hay que también olvidarse de la comparación. Esto es lo que creo yo, la comparación, ¿Mm? de decir, sabes que hay un clásico que lo hizo muy bien, entonces deberías conocer ese clásico. O esa idea ya la tomaron, deberías conocer. Mm. En ese sentido, toma la que tengas y disfrútala. Y por Ujú. último, si quieres enriquecer y quieres comparar, está bien. Y no porque haya sido tomada antes, no quiere decir que no la hayan tomado de otra manera y bien ahora. Ujú. Yo creo que la concepción de un clásico es un peligro, porque incluso he conocido gente que ha tenido una postura de decir, no, es que yo solo voy a leer aquello que el tiempo determine que fue bueno. Claro. Y mi respuesta a él fue, ¿sabes qué? En ese sentido no tiene sentido que lo hagas. En ese sentido no tiene sentido. Bien, válgame la Tal cual. redundancia. Esa postura no te está dando nada, porque al fin y al cabo, si tú no eres al principio capaz de disfrutar o tener una mirada crítica al libro, si tú dejas que pase el tiempo y el tiempo determine si es bueno o no, tampoco te vas a dar cuenta porque es bueno o no. Al fin y al Exacto. cabo es una manera de querer decir, no, yo solo leo literatura buena, pero no tener la capacidad De o discriminar. de discriminar, o querer tomar la responsabilidad de discriminar. Exacto. Entonces yo creo que la etiqueta de que algo sea un clásico puede ser peligrosa frente a esas cosas. No creo que haya que evitarla. Creo que de verdad, claro, es un premio. Es como de que entretenido que este libro sea un clásico. Ujú. Y para aquellos que nos gusta también la literatura en su contexto histórico, lo hace muy, muy enriquecedor. Pero también yo creo que la cosa se enfoca en la recomendación bajo el objetivo y la función de esa recomendación. Y no en decir, esto tiene este sello y deberías leerlo porque tiene el sello. Como el sello de calidad, Claro. casi. Si viene con el sello, bien. Y Claro. si es que no, también. Claro, pero creo que he hablado bastante. Yo me gustaría saber tu postura también frente a eso, frente a los clásicos. Así como porque yo planteé como bastante lo que pienso en varios contextos, pero me gustaría que nos dejes bien claro qué opinas tú sobre la obligación o la necesidad de leer clásicos hoy en día. O sea, yo creo que lo único que no debería leer es clásicos y no leer nada más solo los clásicos de griega. ¿De griega? ¿Qué De es griega, de eso? Grecia. Yo necesito aprender a hablar primero antes de leer. No, hablando en serio, dado que se tocó el tema, yo creo que dar a leer clásicos yo creo que es importante en tu formación académica, Ujú. particularmente cuando estás en el colegio, por un asunto de que un clásico es parte de tu cultura. Ujú. Hay mucha referencia que uno hace, o enseñanzas, o parábolas, o muchas cosas que se han visto influenciadas o inspiradas, o incluso literalmente sacadas de libros, Ujú. de clásicos al fin y al cabo. Claro. Pero fuera de ello, yo, como decía, o sea, lo voy a dejar bien claro, pero
yo considero que no hay una obligación a leer los clásicos. No debería por qué uno tomar la responsabilidad o el deber de tener que leer ABC libro porque tiene ABC sello, Ujú, certificación o título. claro. Yo creo que si tú vas a tomar una responsabilidad o un deber así, tiene que estar justificado al fin y al cabo por tus aspiraciones. Y si que una de tus aspiraciones es conocer mucho la literatura clásica, bueno, entonces ahí sí se vuelve un deber tuyo hacerlo, Claro. pero es individual. Es una Al fin y al cabo meta. es una meta individual, que está muy Ujú, bien que lo quiera hacer y ya, y que le vaya bien haciendo eso. claro. Y aquel que en realidad no le interesa lo de los clásicos, sino que le interesa leer lo nuevo que hay, porque precisamente está más vinculado con su propia realidad, Ujú, o tal vez con las realidades futuras, o no sé, puede que alguien solo quiera leer fantasía medieval, épica y de autores nuevos y quiera leer eso, bueno, adelante. Y a esa persona de la fantasía medieval épica, yo tal vez le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pero podrías, si quieres, puedes leer tal otro libro, puedes leer El ujú. Señor de los Anillos, que es un referente y porque es muy bueno tal cosa y, bueno, muchos de estos autores se criaron con las obras de Tolkien Claro. y de C.S. Lewis. De ahí empezar a tratar de expandir y Ujú, decirle, ¿sabes qué? No, también tenías a Lewis Carroll, que no es lo mismo, pero también es fantasía, claro. pero hace una recomendación. Entonces no Ujú, creo que yo o alguien diga, no, tú tienes que leer un clásico. O como me pasó una vez personalmente leyendo Albert Camus. Yo estaba leyendo La Peste, estaba feliz leyendo La Peste, no estaba apestado todavía. Y viene una persona, un tercero, que me dice, ¿por qué estás leyendo ese libro de Albert Camus si él tiene libros mejores? Y mi respuesta fue como, porque me gusta leer. Y me gusta yo formarme una opinión con respecto a los libros. Y si tiene libros mejores, bueno, si me topo con ellos, tal vez los lea, claro. pero no tener una posición de decir, ¿cómo se te ocurre? Tú deberías leer solo las cosas que son buenas. Mm, Porque también yo creo que ahí, personalmente, yo pierdo mi participación con el libro, pierdo mi claro. participación con la historia. Y yo no quiero que otras personas que solo quieren leer libros como las 50 sombras de Grey o Crepúsculo o cosas que típicamente son íconos de literatura desechable, entre Ujú, comillas, pierdan la experiencia de ellos participar con esa literatura. Yo encuentro entretenido que lean ellos y que me puedan dar su opinión. Y yo tendré mi opinión también. claro. Pero no quitarle el beneficio de ser un espectador activo, sí. Ujú, claro, y algo también muy rescatable de los libros contemporáneos que es prácticamente imposible llevar a cabo con los clásicos es el contacto con los autores. Eh, También, porque claro. eso es algo totalmente invalorable. La persona que se queda pegada en los clásicos desde que es joven y dice, no, no, me interesan estos otros temas de las niñas o de los niños. En general llevan calificativos bastante despectivos, Ajá. se pierde en este mundo que se está viviendo ahora también, esta oportunidad de decir, ya, la autora va a dar una charla o va a responder preguntas o leyó tu fanfic o tu fanfiction, claro, o estas revistitas que hacen también, todo el fan art que se hace en torno a una obra después que sale la película más encima, que Ujú. todo se vive a sí mismo, puedes compartir también con personas que no saben, están esperando que salga el próximo libro, qué irá a pasar en el próximo, qué no, incluso llegan a opinar, por ejemplo, en el caso de las 50 sombras de Grey, la gente llegaba a opinar y exigir que fuera tal actor Ujú. que representara al protagonista, no sé si el protagonista. Y eso es una experiencia que debería poder vivirse también, no enfrascarse. Entonces, creo que es súper importante no ir hacia ninguno de los dos lados, ni decir, no, yo solo leo clásicos, ni a tampoco rechazarlos por ser clásicos. Pero ahí yo no estoy completamente de acuerdo, porque primero no creo que, yendo con precisamente todo lo que había dicho antes, yo creo que se vayan donde quieran. Mm, Que se vayan a los extremos si quieren o que se mantengan entre medio. Yo estoy cómodo en el medio. Pero nuevamente yo creo que el tema de qué leen tiene que responder a lo que ellos quieren. La cosa es no sí. imponérselo. No, claro. Pero, y lo otro es que, con respecto a lo que dijiste, que es muy cierto, que hoy en día es una época, se hace que justamente están los autores ahora, ya es entretenido y estamos en una época en que la comunicación con ellos es mucho más fácil, o dar con información de ellos, etcétera, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de cualquier medio, incluso por mail. Yo he tenido el gusto de poder escribirle y a veces me han respondido gente que son autores no solo de libros, sino de otras cosas sumamente conocidas que uno podría pensar no tener por qué responderme. Pero en ese sentido yo creo que también hay que pensar que alguien que le gusta los clásicos también va a encontrar esa misma experiencia, no con un autor que está vivo, pero sí tal vez con los expertos de ese autor y con los expertos de historia y con gente que... Entonces, yo creo que
tal vez se están perdiendo eso, pero también están ganando de otra parte que la otra gente se está perdiendo. Yo creo Sí. que al fin y al cabo es verdad, es muy entretenido para quienes estamos en la parte nueva, pero no lo vería como un negativo absoluto del otro, sino que lo que ellos perdieron en eso están ganando en otra área. O sea, ambos casos pueden ser extremadamente ricos en la experiencia, estoy Ujú. súper de acuerdo contigo. Pero yo en general soy como de no irse a los extremos, entonces alguien que disfruta mucho los clásicos, que no se cierre a la opción de leer algo contemporáneo. Y claro, no tiene que ser para comunicarse con el autor tampoco, sí, eso fue medio como exagerado de mi parte. Pero, pero en ninguno de los dos casos que se cierren a leer de lo otro. Claro, pero como una recomendación al fin y al cabo. Claro. Claro, porque al principio sonó como, no, que no se vayan para ninguno, no, que se vayan, pero les recomendamos que, ok, ¿te gustan los clásicos? Mira, ya que te gustan estos clásicos, lee estos que son no tan clásicos. Oye, Claro, no te gustan los clásicos, pero te gusta esto, mira, vente para acá, hay una cosa que te puede gustar. Es sí. como una cosa de recomendación. Sí, me parece que fui un poco casi dogmática cuando lo Sí, dije. Sí, no, no, en realidad es un poco, sí, todos en el marco de recomendar al final. De recomendar porque la lectura es un gusto. Hay muchos motivos para leer. Y qué cosa más agradable que tener un tema que te interese y leerlo. Leer ujú, al respecto, ya sea un género de literatura o incluso no ficción tampoco ni literatura, ¿por qué no? Entonces, sacaría es un poco el esnovismo que existe, hemos usado esa palabra antes en el ujú, canal, ese como deber de leer, deber leer clásicos y no poder pescar lo otro porque es demasiado chatarra o es demasiado no sé qué. claro. Y en realidad no, estar abierto y No tener una decir, posición de superioridad. exacto, y Ujú, no decir tampoco, no, esto no me interesa sin saber ni siquiera de qué se trata. Sí, ujú. deja las puertas abiertas, decir, no, no me interesa tanto el tema. O también, si es un clásico, yo, honestamente, yo pasé casi paso por esa época en la universidad de decir, ah, tengo que leer a todos los clásicos. Pero también, el que lee clásicos, ¿qué clásicos? Ujú. Clásicos de Inglaterra, clásicos del siglo XIX. Es un mundo súper Es grande gigante. ese. O sea, tú puedes empezar los clásicos con respecto a quiénes ganaron el Nobel, para atrás. El También último lo Nobel para pensé, atrás y se sí. te vuelve enorme. También lo pensé, dije, voy a empezar a leer el Nobel cada año, el ganador. Pero en realidad, no, a mí no me resulta. Yo soy más espontánea para leer. Ujú. Me llega el libro o veo el libro y empiezo a leer así. Yo soy más espantoso para leer. Claro, entonces, un poco en conclusión, veo que estamos bastante de acuerdo y ya sabíamos un poco que íbamos hacia el mismo lado, pero es interesante exponer por qué pensamos así. Clásicos no es una obligación, se pueden leer, la cosa es que se disfruten. ¿Qué clásicos se leen? ¿Por qué se leen? Es bastante personal en cada caso. Ujú. Bueno, si es obligado, también tratar de entender por qué están obligando a leerlo. Claro. Porque en muchos casos, sobre todo cuando en el colegio, por lo menos en Chile, se pasan las ramas de la literatura, ¿cómo se llaman? Las épocas, no, tiene un nombre, pero al final el realismo, el naturalismo, el Ujú. modernismo, etcétera, es muy interesante para mí, por lo menos, entender las épocas, porque están Claro. marcando tendencias a la humanidad también. Ujú. Incluso, sobre todo cuando uno ve ya más contemporáneo el modernismo, el postmodernismo, lo quebrada que quedó la gente después de la segunda, o de la, ya entre guerras incluso, es muy enriquecedor. Y uno lo puede ver así, o puede decir, no, a mí me interesa, por ejemplo, el siglo XIX, literatura inglesa del siglo XIX, porque disfruto leer a Jane Austen y no sé si Oscar Wilde entra en la categoría, pero decir, me agrada leer este tipo de literatura, tal vez incluso después de la inglesa lea literatura del siglo XIX de escocesa, por ejemplo, o ir Ujú. ampliándose, o de Estados Unidos, y Claro. comparar culturas, o sea, da para mucho, es un mundo completo, pero no sentir ninguna obligación, Ujú. o que la única obligación sea estar abierto de mente y no cerrar las puertas, un poco eso, No, y disfrutar lo que estás haciendo. Yo creo que es lo más importante, que disfrutes lo que estás haciendo. total. O sea, que el leer sea eso. Que nunca deje de ser eso. Mm. Y un poco también decir, bueno, empecé a leer este libro y es un clásico, por ejemplo, no sé, Fausto. Ah, empecé a leer Fausto, pero no quiero seguir leyéndolo, pero tal vez quede mal porque es un clásico, porque Claro. no me la puedo, porque lo que sea. No, no importa. Bueno, a mí me pasó eso recién con el último libro de los Tres Mosqueteros. A mí me encantaron los primeros. Y el último, me encanta cómo escribe Dumas, pero al final dije, ¿sabes qué? Lo cerré y dije, no leo más. Ujú, Porque no lo estaba pasando bien. claro. O a mí me pasa que tengo, hablando de Fausto, lo tengo hace mucho tiempo en mi biblioteca personal, parece, ya lo voy a leer, lo voy a leer, pero este ya es otro tema de conversación.
la versión que tengo es como de, no sé, de los 80, letra muy pequeña, Ah, incómodo, y a mí no me dan tanta ganas de leer algo así, y sé que tengo como la predisposición a que va a ser medio denso, ah, y también, claro, que, es que es un clásico, y me siento medio obligada a leerlo. claro, Entonces, lleva años ahí, no sé si lo leo algún día, pero ya me siento más tranquila, yo por lo menos. Hubo un minuto en que me sentía culpable, decir, no, pero ¿cómo no lo voy a haber leído? claro. Y ahora no, decir, no, ¿sabes qué? La vida es una, voy a disfrutar la literatura que quiera leer. Ujú. Ya, pues, yo creo que queda bien claro. Y si ustedes siguen acá y se mantuvieron con nosotros en esta charla, le dejamos de nuevo la invitación abierta a que puedan proponer ustedes temas o preguntas. Y obviamente si que ustedes tienen una opinión con respecto a todo, a este tema o a lo que dijo Verónica o yo, coméntenos en el canal, díganos qué opinan, qué piensan o qué preguntas les surgieron con respecto a esto. Ujú. No olviden que pueden, como siempre, recomendar hacer like favorito de este video o canal. Le agradecemos mucho que lo hagan y toda su participación. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Chau, Nuevo video. chau.